Hay una razón inquietante por la que no puedes dejar de pensar en ella, por la que su atención se siente tan vital como el aire, por la que miras el teléfono una y otra vez, con la esperanza silenciosa de ver su nombre aparecer en la pantalla. Cuando se aleja, algo dentro de ti se apaga. Cuando vuelve a mirarte, a responderte, a validarte, sientes que regresas a la vida. Y lo más perturbador es esto: casi no tiene que ver con ella. Muchos hombres confunden esta sensación con amor. Se dicen a sí mismos que es deseo, conexión profunda o simple necesidad de afecto. Pero si bajan la guardia por un instante y se miran sin excusas, aparece otra verdad. Lo que realmente persiguen no es a la mujer, sino lo que su atención provoca en ellos: la sensación de existir, de ser suficientes, de tener valor. Cuando esa atención desaparece, no solo se pierde a la mujer, se pierde el equilibrio interno. Aparece una ansiedad sorda, una incomodidad constante, una sensación de vacío que no se puede explicar con palabras simples. Entonces, empieza la persecución. Más mensajes, más esfuerzo, más adaptación. Como si, recuperando su mirada, pudieran recuperar también una parte de sí mismos. Esta dependencia rara vez se llama por su nombre. No se percibe como una adicción, pero funciona como tal. Organiza pensamientos, decisiones y emociones. Define el estado de ánimo. Determina la autoestima. Cuando hay atención, hay calma. Cuando no la hay, surge el desasosiego. Y cuanto más se obtiene, más se necesita. Aquí está la trampa. Ninguna cantidad es suficiente. Ninguna validación dura. Porque no llena un vacío, solo lo anestesia por un momento. Y cuando el efecto pasa, la necesidad vuelve con más fuerza. Este no es un mensaje cómodo ni complaciente. No busca tranquilizarte, busca confrontarte. Porque si eres honesto contigo mismo, ya sabes que algo no encaja. Hoy vamos a hablar de una adicción silenciosa, profunda y normalizada. No a las mujeres, no al amor, sino a la necesidad desesperada de que alguien más te confirme que vales algo. Cuando se habla de adicciones, la mayoría piensa en sustancias, en el juego o en las redes sociales. Pero existe una adicción mucho más extendida y casi nunca nombrada directamente: la adicción a la validación femenina. No se trata de querer una relación, eso es natural. Tampoco de sentirse atraído por las mujeres, eso es biología. Aquí hablamos de algo distinto y más profundo. Esta adicción aparece cuando un hombre necesita la aprobación de una mujer para sentirse real. Cuando su atención se convierte en la prueba de que existe, de que tiene valor, de que es suficiente. Sin esa confirmación externa todo se tambalea. La autoestima cae, la seguridad desaparece y el silencio se vuelve insoportable. El hombre atrapado en esta dinámica organiza su vida alrededor de esa necesidad. Sus decisiones no parten de lo que quiere, sino de lo que cree que lo hará más atractivo. Ajusta su comportamiento, sus opiniones y hasta sus límites con tal de no perder atención. Durante los periodos en los que no recibe interés femenino, se siente vacío, irrelevante, invisible. Cuando una mujer muestra interés, la reacción no es calma ni claridad. Es euforia, obsesión, una sensación intensa de importancia que no proviene de ella, sino de lo que su interés despierta dentro de él. No es que ella sea especial, es que, por un momento, él se siente especial gracias a ella. Esta adicción se manifiesta de formas evidentes y también sutiles. Mensajes impulsivos, celos constantes, incapacidad para alejarse de relaciones dañinas, pero también en cálculos internos permanentes, en medir el propio valor según el éxito romántico, en la angustia silenciosa que aparece cada vez que la atención desaparece. Y aquí hay una verdad incómoda: esto no es amor, es dependencia. El hombre no se relaciona con la mujer como una persona completa, sino como una fuente de alivio emocional, de autoestima prestada, de identidad temporal. Hasta que no se entienda esto, no hay salida posible.
porque no se puede escapar de algo que aún no se ha nombrado. La adicción a la validación femenina no siempre se presenta de forma dramática. A veces no hay escenas evidentes ni gestos desesperados. A menudo se esconde en comportamientos cotidianos que parecen normales, incluso aceptables, pero que revelan una dependencia profunda cuando se observan con atención. En su forma más visible, aparece en la urgencia por escribir, en la necesidad de responder de inmediato, en los celos que surgen sin motivo claro y en la incapacidad de alejarse de relaciones que hacen daño. El hombre tolera faltas de respeto, contradice sus propios límites y se queda donde no es valorado, no por amor, sino por miedo al vacío que vendría después. Pero hay manifestaciones más silenciosas y persistentes. Un cálculo constante en el fondo de la mente, evaluando cada palabra, cada gesto, cada decisión según su posible efecto en la atracción. La autoestima se convierte en una métrica cambiante, medida por mensajes recibidos, miradas devueltas o interés sostenido. Cuando esa atención desaparece, surge una sensación de insignificancia difícil de admitir. Este patrón también se nota en la incapacidad de estar en paz a solas. El silencio pesa. La soledad no se vive como descanso, sino como amenaza. Estar sin atención equivale a no existir. Por eso, cualquier señal de interés se amplifica y se vuelve desproporcionadamente importante. Nada de esto tiene que ver con amar a alguien. Tiene que ver con usar a otra persona como regulador emocional. La mujer se convierte en un espejo que devuelve una imagen aceptable de uno mismo. Cuando el espejo se retira, la imagen se rompe. Y mientras este mecanismo siga operando en segundo plano, el hombre no busca una relación. Busca alivio. Busca confirmación. Busca escapar, una vez más, de un vacío que no entiende, pero que gobierna gran parte de sus decisiones. Casi todos los caminos de esta dependencia conducen al mismo lugar, la infancia. No a un recuerdo concreto, sino a lo que se recibió o no se recibió en los primeros años de vida. La adicción a la validación no nace en la adultez. Se forma mucho antes, cuando el niño todavía no tiene palabras para entender lo que le falta. Un niño necesita ciertas bases para desarrollarse de manera sana. Necesita sentirse valioso por existir, no por lo que hace. Necesita aprobación cuando actúa bien y corrección cuando se equivoca. Necesita ejemplos claros de cómo es ser adulto. Cuando alguna de estas piezas falla, el niño no se detiene. Se adapta. Aprende a sobrevivir emocionalmente con lo que tiene a mano. Si la atención fue escasa, aprende a perseguirla. Si el cariño dependía del rendimiento, aprende que solo vale cuando cumple expectativas. Si el afecto era impredecible, aprende a estar en alerta constante. Estas estrategias funcionan en la infancia. Ayudan al niño a obtener pequeñas dosis de conexión. El problema es que no desaparecen con el tiempo. Se arrastran intactas hacia la adultez. Así, el hombre que hoy necesita desesperadamente la atención femenina no está reaccionando solo al presente. Está intentando resolver una carencia antigua. Una herida que se formó cuando todavía no tenía la capacidad de comprenderla. La mujer no es el origen del deseo. Es el sustituto. Por eso la adicción no tiene que ver realmente con las mujeres. Tiene que ver con llenar un vacío que se creó antes de que existiera la posibilidad de elegir. Un vacío que se siente familiar, aunque no se recuerde su origen. Y mientras ese origen permanezca oculto, la búsqueda se repite una y otra vez, cambiando de rostro, pero no de fondo. Entender esto no es buscar culpables, es reconocer que muchas conductas adultas no son fallos de carácter, sino adaptaciones antiguas que ya no sirven. Hasta que no se identifique ese punto de partida, ninguna validación externa será suficiente para apagar una necesidad que nació en otro tiempo. En el fondo de muchas de estas carencias hay una ausencia concreta: el amor incondicional. Ese tipo de amor que no se gana, no se negocia y no depende del rendimiento. El amor que le dice a un niño que vale por existir, incluso cuando falla, incluso cuando no cumple expectativas.
Cuando ese mensaje no llega con claridad, algo esencial queda incompleto. Muchos hombres crecieron sintiendo que el afecto debía merecerse, que había que portarse bien, destacar, no causar problemas o cumplir un rol específico para ser aceptados. Aprendieron pronto que el cariño podía retirarse, que la atención no era segura y que el error tenía un costo emocional. Así se forma una creencia silenciosa. Si no hago lo suficiente, no valgo. Esa lógica no desaparece con los años. Se traslada intacta a la vida adulta. El hombre busca en la relación lo que nunca terminó de recibir. Espera que la mujer le ofrezca esa aceptación total, esa sensación de refugio, esa certeza de que no será abandonado si deja de esforzarse. Pero lo hace sin darse cuenta. No lo pide con palabras, lo exige con necesidad. Aquí nace una tensión inevitable. Ninguna pareja puede ofrecer amor incondicional, sin límites. Eso pertenece a la infancia. Cuando se exige en una relación adulta, se transforma en dependencia. La mujer deja de ser una compañera y se convierte, sin quererlo, en una fuente de estabilidad emocional que no le corresponde sostener. Y cuando esa expectativa no se cumple, aparece la frustración, el miedo, la sensación de que algo se repite. El hombre no entiende por qué nunca es suficiente, por qué siempre vuelve el vacío. No ve que está buscando en el lugar equivocado algo que debía haberse construido mucho antes. Mientras esta confusión persista, la validación seguirá siendo urgente, porque no se busca amor, se busca reparación. Y ninguna relación puede reparar aquello que nunca llegó a formarse. Aquí es donde muchas de las piezas encajan. La herida del padre está presente en innumerables historias de hombres que dependen de la validación externa. El rol del padre no es solo proveer o imponer normas, es modelar la masculinidad, ofrecer estructura, desafiar al hijo a crecer, y llegado el momento, liberarlo al mundo como un hombre capaz de sostenerse por sí mismo. Cuando este proceso se cumple, el niño desarrolla un sentido interno de valor. Aprende a validarse desde dentro. No necesita aprobación constante porque ha recibido guía, límites y reconocimientos suficientes para confiar en sí mismo. Pero cuando el padre está ausente, ya sea física o emocionalmente, ese proceso se interrumpe. El niño no recibe corrección ni desafío. No aprende qué significa asumir responsabilidad, tolerar frustración o confiar en su propio criterio. Nadie le muestra cuándo ha hecho lo suficiente, ni cuándo debe exigirse más. Sin ese marco, el niño crece, pero no se consolida. Se convierte en un adulto con cuerpo de hombre y psicología de niño. Y los niños necesitan aprobación, necesitan que alguien les diga que están haciendo las cosas bien. Sin un padre que primero ofrezca esa validación y luego enseñe a no depender de ella, el hombre buscará esa confirmación en cualquier lugar disponible. A menudo en las mujeres. No busca una compañera. Busca una voz que le diga que es suficiente, que está a salvo, que vale algo. Porque nunca escuchó eso de la figura que debía enseñarle a escucharlo dentro de sí. Por eso muchos hombres son simultáneamente ansiosos por la atención femenina e incapaces de sostener relaciones sanas. No se relacionan como adultos, se relacionan como niños que aún esperan ser aprobados. Y mientras esta herida permanezca sin reconocer, la validación seguirá siendo una necesidad constante, no una elección consciente. Cuando la herida del padre no se repara, aparece una consecuencia directa, una masculinidad incompleta. No se trata de fuerza, dominio o estereotipos superficiales. Se trata de estructura interna, de la capacidad de sostenerse emocionalmente, tomar decisiones y asumir las consecuencias sin derrumbarse ante la desaprobación externa. El hombre con una masculinidad no desarrollada duda constantemente de sí mismo. Le cuesta decidir sin pedir permiso. Se incomoda ante el conflicto y evita cualquier situación que pueda generar rechazo. Prefiere ser aceptado antes que respetado, y aunque a veces lo presenta como sensibilidad o flexibilidad, en el fondo es inseguridad. Esta fragilidad interna lo vuelve dependiente de figuras externas que parecen tener claridad. Personas que hablan con seguridad,
que marcan dirección, que ofrecen certezas simples. En muchas relaciones, esa figura termina siendo la mujer, no porque ella lo exija, sino porque él abdica su propio criterio y se refugia en el de ella. Así se crean dinámicas desequilibradas. El hombre se vuelve pasivo, la mujer, sin buscarlo, asume el control emocional y práctico de la relación. Decide, organiza, regula. Él lo llama apoyo. En realidad, es una renuncia silenciosa a su propia autoridad. Este patrón no nace de la maldad ni de la debilidad moral. Nace de una falta de desarrollo. El hombre nunca fue guiado a convertirse en alguien que confía en su propio juicio. Nunca aprendió a tolerar la incomodidad de decidir y equivocarse. Por eso busca constantemente una referencia externa que lo tranquilice. Pero ninguna relación puede sostenerse cuando uno de los dos no está completo. La atracción se erosiona, el respeto se diluye, y lo que comienza como cercanía termina transformándose en carga. Hay una verdad incómoda que muchos hombres evitan mirar de frente. En muchas relaciones no están buscando una pareja, sino una madre emocional. Buscan consuelo, contención, aceptación absoluta. Desean ser calmados, comprendidos y perdonados sin condiciones. Anhelan un lugar donde descansar sin exigencias. Eso es algo que un niño necesita de su madre. No es algo que un adulto deba exigir en una relación amorosa. Cuando un hombre no supera esa etapa, lleva esa necesidad a cada vínculo. No entra en la relación como un igual, sino como alguien que espera ser cuidado. Quiere que la relación se sienta como volver a casa, no como construir algo juntos. Y sin darse cuenta, coloca a la mujer en una posición imposible. Ella se involucra esperando una conexión adulta, pero se encuentra gestionando emociones ajenas, regulando estados de ánimo y sosteniendo una estabilidad que no le corresponde. Al principio puede interpretarse como cercanía o sensibilidad. Con el tiempo se vuelve agotamiento. Nadie desea ser la madre de su pareja. La atracción se desgasta de manera inevitable, no por crueldad, sino por naturaleza. La mujer siente el peso de ser responsable del bienestar emocional de otro adulto. Él, al percibir la distancia, se activa aún más. Se vuelve más demandante, más ansioso, más dependiente. Y cuanto más busca consuelo, más empuja al otro lado. Se forma así un ciclo destructivo. La necesidad provoca rechazo. El rechazo reabre la herida original. La herida intensifica la necesidad. La relación se deteriora hasta colapsar. Cuando eso ocurre, el hombre no suele ver su propio papel. Culpa a la mujer. Dice que cambió, que dejó de quererlo, que no era la adecuada. No entiende que estaba pidiendo algo que ninguna pareja puede dar. El amor incondicional que se necesita en la infancia no puede reemplazarse en la adultez. Mientras esta confusión no se haga consciente, el patrón se repetirá, cambiando de rostro, pero no de resultado. Cuando esta dinámica se pone en marcha, rara vez se detiene por sí sola. El hombre entra en una relación con una necesidad silenciosa, esperando que esta vez sea diferente. Durante las primeras etapas, la atención es intensa. La validación fluye, se siente visto, elegido, calmado. Cree haber encontrado por fin lo que le faltaba. Pero ese equilibrio es frágil. La necesidad no desaparece, solo se adormece. Poco a poco, la mujer percibe una presión difícil de explicar. Él necesita demasiadas pruebas, demasiada confirmación, demasiada presencia. Cada silencio se interpreta como amenaza. Cada distancia como rechazo. La relación deja de ser un espacio de encuentro y se convierte en un lugar de regulación emocional constante. Ella empieza a retirarse, no porque haya dejado de sentir, sino porque el vínculo se vuelve asfixiante. Él lo percibe de inmediato. La ansiedad se activa. Intenta recuperar la cercanía con más mensajes, más explicaciones, más esfuerzo. Justo lo que acelera la distancia. Lo que comenzó como amor, termina convertido en persecución. Cuando la relación colapsa, el patrón se repite. Él no mira hacia adentro, mira hacia afuera.
Culpa a la mujer. Dice que cambió, que dejó de esforzarse, que no era quien aparentaba ser. No reconoce que estaba buscando en ella algo que no podía ofrecerle sin perderse a sí misma. Entonces vuelve a empezar. Otra relación, otra promesa, otro ciclo, el mismo guión con diferentes rostros. La validación inicial actúa como una droga. El vacío posterior se siente como abstinencia, y el hombre aprende a confundir intensidad con conexión. Este bucle no se rompe cambiando de pareja, se rompe entendiendo la raíz. Mientras la relación se utilice como anestesia para una herida antigua, ninguna historia terminará de forma distinta. Porque el problema no es con quién se relaciona, sino desde dónde lo hace. Esta necesidad psicológica no existe en el vacío. Vive y se amplifica dentro de una cultura que ha aprendido a explotarla. Basta observar el ecosistema de contenidos en Internet para notar un patrón claro. Gran parte de lo que se consume hoy no educa ni transforma. Cumple una función distinta. Sustituye aquello que nunca se desarrolló del todo. Por un lado está el contenido que consuela. Mensajes que prometen calma, destino, merecimiento automático. Voces que repiten que todo llegará sin esfuerzo, que el universo se encargará, que no hay nada que cambiar. Este tipo de discurso resulta profundamente atractivo para quien nunca recibió aceptación suficiente. Ofrece la ilusión de cuidado constante, pero también mantiene a la persona pasiva, esperando, dependiente de fuerzas externas. Por otro lado está el contenido que grita disciplina. Mensajes duros, simplificados, que prometen fortaleza a través de humillación o presión constante. Figuras que se presentan como autoridades absolutas, exigiendo obediencia emocional sin verdadera guía. Para quien careció de una figura paterna sólida, esto se siente como estructura. En realidad, suele ser solo ruido sin dirección. Ambos extremos se alimentan del mismo vacío. Uno calma sin hacer crecer. El otro presiona sin acompañar. Y ambos generan dependencia. El creador se convierte en una figura parental simbólica. La audiencia, en adultos que buscan regulación emocional en desconocidos. El problema no es consumir contenido. El problema es usarlo como sustituto del desarrollo personal. Muchas personas creen que están trabajando en sí mismas, cuando en realidad solo están siendo tranquilizadas o reprendidas una y otra vez. El progreso se simula, pero no ocurre. Mientras la validación siga viniendo de fuera, ya sea de una pareja o de una pantalla, la dependencia cambia de forma, pero no desaparece. El crecimiento real empieza cuando se deja de buscar padres simbólicos y se asume una responsabilidad que nadie más puede tomar por uno. Existe una forma especialmente seductora de escapar de esta responsabilidad: la pseudoespiritualidad. No se presenta como huida, sino como sabiduría. Habla de energías, de destino, de señales invisibles que supuestamente gobiernan la vida. Promete resultados sin exigir transformación real. Y por eso resulta tan atractiva para quienes no están preparados para mirar hacia adentro. Estas ideas comparten un rasgo central. Ofrecen esperanza sin esfuerzo. Sugieren que basta con creer, alinearse o esperar para que las cosas cambien. Que el amor llegará cuando el momento sea correcto. Que las relaciones fallaron por razones cósmicas, no por decisiones personales. Para una mente que busca consuelo, esto es profundamente tranquilizador. Pero también es profundamente infantilizante. Un adulto entiende que las consecuencias nacen de las acciones. Un niño cree que desear algo con suficiente intensidad debería hacerlo aparecer. La pseudoespiritualidad permite que adultos mantengan una relación infantil con la realidad, disfrazada de profundidad. Los hombres dependientes de la validación femenina son especialmente vulnerables a este discurso. Quieren creer que la mujer adecuada aparecerá sin que ellos tengan que cambiar, que basta con trabajar la energía para que todo encaje. Así se evita la confrontación más difícil: aceptar la propia responsabilidad en los fracasos pasados. No se trata de negar el valor de la espiritualidad auténtica. La diferencia es clara. El crecimiento real incomoda.
exige disciplina y confronta verdades internas. La ilusión reconfortante, en cambio, calma de inmediato y mantiene todo igual. Mientras se utilicen estas creencias como refugio, la herida permanece intacta. La validación sigue viniendo de fuera, y el vacío, lejos de cerrarse, se vuelve cada vez más profundo. Porque nada externo puede sustituir el trabajo que solo una persona puede hacer consigo misma. Hay un momento que muchos hombres recuerdan con confusión. El instante en que, por fin, obtienen aquello que llevaban tanto tiempo persiguiendo. La mujer responde, se interesa, vuelve. La atención es clara, la validación es abundante, y sin embargo algo no cambia. El vacío sigue ahí. Esto desconcierta porque contradice la fantasía central. Se suponía que esa validación lo arreglaría todo, que una vez deseado, elegido y aceptado, la inquietud desaparecería. Pero no ocurre. La calma dura poco. La necesidad regresa. Y entonces, se entiende una verdad difícil de aceptar. La validación externa no puede llenar una carencia interna. Funciona como una droga, alivia momentáneamente, pero no cura. Cada gesto de aprobación genera un pequeño alivio que se desvanece rápido, dejando detrás una necesidad mayor. Por eso nunca es suficiente. Siempre se requiere más atención, más pruebas, más demostraciones. El fondo del problema permanece intacto. La herida de la infancia no se repara porque alguien diga, te quiero. La ausencia del padre no se compensa con deseo femenino. Ninguna relación puede reescribir el pasado, y cuando se espera que lo haga, la relación se vuelve una carga imposible de sostener. Algunos hombres reaccionan exigiendo más, se vuelven agotadores. Otros se desilusionan y buscan a alguien nuevo, convencidos de que esta vez sí será diferente. Cambia la persona, no el patrón. La validación inicial siempre seduce. El vacío final siempre regresa. Este es el punto donde muchos se quedan atrapados durante años. Corren en una cinta interminable, persiguiendo una sensación que nunca se consolida. Porque el problema no es la cantidad de validación, sino la razón por la que se necesita. Hasta que esa razón no se confronte, ninguna aprobación será suficiente. Llegados a este punto, queda una pregunta inevitable. No como teoría interesante ni como reflexión ajena, sino como confrontación directa. ¿Organizas tu vida emocional alrededor de la atención femenina? ¿Te sientes vacío cuando no hay interés? ¿Te vuelves ansioso, insistente o dependiente cuando alguien se acerca? ¿Permaneces en relaciones que te dañan porque la soledad te resulta insoportable? Responder con honestidad no es cómodo, pero es necesario. Porque el primer paso de cualquier cambio real no es mejorar, sino reconocer dónde estás. Muchos hombres confunden el deseo de una relación con la necesidad de ser rescatados. Creen que buscan una pareja cuando, en el fondo, buscan a alguien que calme una herida antigua. Crecer significa aceptar algo difícil. Nadie va a venir a salvarte. Significa entender que, aunque no seas responsable de lo que te faltó en la infancia, sí eres responsable de lo que haces hoy con esas carencias. Significa dejar de esperar que el amor externo repare lo que solo puede reconstruirse desde dentro. La verdadera madurez no consiste en endurecerse ni en aislarse, consiste en convertirse en el adulto que faltó. En desarrollar una voz interna que sepa consolar sin indulgencia y exigir sin crueldad. En aprender a estar solo sin sentirse incompleto. En construir una vida con valor propio, independientemente del éxito romántico. Cuando un hombre deja de necesitar validación, algo cambia. Sigue deseando relaciones, pero ya no las usa como muleta. Se acerca desde la elección, no desde la urgencia, desde la presencia, no desde el miedo. Y solo entonces es capaz de relacionarse como un igual, no como alguien que busca aprobación. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir corriendo tras la validación, o puedes detenerte y mirar de frente aquello que llevas evitando. Si esta reflexión resonó contigo, comparte tu opinión en los comentarios. ¿Te reconoces en este patrón? ¿En qué parte te sentiste reflejado?
La conversación empieza cuando alguien se atreve a decir la verdad.